Hola Juan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Bien. Acá, estamos ya para acá. Voy a activar los chicos que están ingresando. ¿Está bien? Acá las chicas que están más corro el agua. Bueno, tenemos unos cuantos marcadores, así que vamos a probar cuál de ellos. Bueno, vamos a continuar con lo que trabajamos el otro día, ¿no? Y vamos esta noche a hablar un poquitito de los modelos. Esa es la idea, trabajar un poquitito sobre la idea de los modelos. Nosotros, cuando lo analizamos, les dije, los circuitos administrativos, ¿no? Con todos los componentes. Ahora, ¿qué sucede acá? Esto, digamos, es la estructura, ¿no? Las patas de esta mesa. Pero vamos a mirar un poquitito esto de cómo analizar los modelos. ¿Qué significa esto de cómo analizar los modelos? Como nosotros tenemos que automatizar para, insisto, como el otro día estuvimos trabajando estos dos elementos, los modelos, sí o sí, como hablamos el otro día, requieren del análisis y lo que aparece en todos ellos entonces, ¿qué sucede con respecto al modelo? Bueno, ahí voy. ¿Lo ven bien, chicos? ¿Se ve bien el marcador? Juan, ¿lo ven bien? Perfecto. ¿Se ve? ¿Me escuchás? Sí, se ve perfecto. Ah, sí, porque acá noto que es medio gris, no es negro, negro, entonces, viste, digamos, está cargado, pero viene medio flojo, por eso pregunto. Puntualmente hacemos otra cosa más. Ahí. Como les decía, la gerencia va a plantear un modelo lógico.
del modelo lógico se tiene que desprender en la última instancia ¿qué? A cómo se lo va a implementar. Ese es el concepto del modelo. Cuando uno modela, primero se analiza cómo en este nivel y después baja a un proceso y del proceso ¿qué? A la implementación. Son las etapas que tiene. ¿Qué sucede? En este caso, que es el modelo lógico, se analiza sin pensar en el instrumento operativo. ¿Por qué se hace esta referencia? Porque estamos pensando en el modelo de qué? Genéricamente del proceso que vamos a trabajar. ¿Me siguen? Esta es la etapa de modelado. Insisto, si nosotros hacemos un proceso de compras, un proceso de ventas, bueno, hay que tener en claro qué es lo que vamos a ejecutar, pero bueno, lo primero que hay que hacer es pensar en la lógica de cómo vamos a analizar este proceso. Después lo bajamos a qué? Al proceso, y el proceso cómo lo vamos a qué? A implementar. ¿Qué sucede? Cuando se habla de la gestión, ¿no? Basada en modelos, que es el BPM, administrada sería, o manejada, tenemos lo siguiente. Siempre, como estamos trabajando, está la etapa de análisis. ¿Qué es esa? La parte de la análisis. Siempre tenemos la etapa de análisis. Siempre. ¿Se genera qué? Acá sería el relevamiento. Acá propiamente está el diseño, sería del modelo. Se lo simula inclusive. Se lo pone a prueba. Le da espacio y luego directamente ¿qué? Se lo implanta al modelo. Pero esto que se los puse acá como si fuera un trencito, en realidad siempre del análisis va al diseño, se lo ensaya, se lo simula, se lo prueba, se lo implanta, pero no nos quedamos únicamente ¿dónde? Acá. Porque esto constantemente entra en la rueda que vamos a analizar bajo los dos criterios de eficacia y de eficiencia. Siempre pasa por ahí. ¿Se acuerdan cuando en su momento hablamos de organización y métodos? Sí. Queda claro decir, esto es una organización donde trabaja ¿por qué? Por, básicamente, ¿qué? Una gestión por modelos. Ahora, ¿qué sucede? Esto, básicamente, ¿qué sería? Si lo miramos así, en un tupper, es un proceso. Esto es el análisis para el proceso. Pero ¿qué sucede? El proceso siempre va a tener 4 elementos. Dale, no había nadie. De repente yo entro y va a montar, señaló. ¿Qué sucede? Cuando la organización funciona basado ¿por qué? Por procesos de negocios, ¿está? Lo que tenemos es, primero, estrategia, después tenemos el modelo, el proceso,
la tecnología, ¿cuál les parece que será el último elemento? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el último elemento para que esto que estamos charlando en esta noche, como organización, funcione bien? ¿Qué les parece? Hablamos de la estrategia de negocio, del modelo de proceso, la tecnología que vamos a implementar, a utilizar, ¿y qué faltaría ahí? A ver, en el chat, a ver, están ahí tranqui en su casa, con un mate, con un juguito, a ver, ¿qué ponen ahí? De la comunicación no, Mari, no, a ver, que estos son los elementos que vamos a tener en cuenta. ¿Qué faltaría acá? ¿Qué elementos? Bien, ahí. Las personas, como dijo Mari. Las personas. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, podemos plantear, bien ahí, podemos plantear que una gestión basada en procesos, ¿está? Tiene un buen nivel de madurez cuando tiene una estrategia correcta. ¿No? El proceso se lo analizó, se desarrolló, se comunicó, bueno. ¿Tenemos la tecnología adecuada para la implementación? Sí. ¿Tenemos a las personas también? Sí. Ahí lo que dice. Pero... Se apagó, ¿no? Digo que de repente, ¡pum! Me vi yo, ¿qué pasó? Ahí volvió. ¿Eh? Sí, yo también dije, ¿qué tocó? ¿Qué tocó? No tocamos nada acá. La chica se me quedó mirando y se hacía, y allá estaba la foto mía clavada en el monitor. Dije, ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que hablamos de tecnología y alguien escuchó y me la apagó, ¿viste? Está bien complicado, ¿eh? Bien. Se habla que de una gestión, ¿no? Basada por procesos, digamos, tiene un nivel de madurez. ¿Cuándo se dan esos 4 elementos? No podemos... A ver, chicos, esto que lo charlamos la otra noche, más de uno me dice, Norbert, pero yo trabajo en una pyme, no lo vamos a poder aplicar en una pyme. Está bien, pero que tengan la idea, porque si el día de mañana vos pasás a una empresa más grande y te encontrás con que tenés todo departamentalizado, lo tenés todo a nivel informatizado, eso existe. ¿Se entiende? Pasa por ahí. ¿Estoy claro? ¿Qué sucede? Esto, en una medida o en otra medida, se puede llegar a ¿qué? Hacer un modelo de ¿qué? De la gestión, porque el problema ¿cuál es? A ver si lo bajamos un poquito a tierra esto. Estamos todos, tengo una persona, mirá. Si esto lo bajamos a otro nivel, ¿no? A tierra, como quien dice. Estás trabajando en una pyme, ¿no? Está bien, puede ser familiar o no. Pero cuando te dan la gestión, vos, como tenés un poquito más de conocimiento, realizás un montón de tareas, un montón de gestiones. Ahora, ¿qué pasaría si te llaman de otro trabajo, tenés una propuesta mejor económicamente? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, ¿me paso al otro trabajo o no? Y después queda el cráter en la pyme, porque dicen, che, se fue tal persona y al final nosotros ahora no tenemos cómo, ¿se entiende? Cómo poder darle continuidad al negocio. ¿Me siguen acá? Eso se llama también técnicamente gestión del conocimiento. Significa cómo se hacen las cosas en la organización. Acá estamos hablando, para no marearnos, estamos hablando de los procesos. Pero si en una pyme, 1 o 2 personas,
realizan todo. Vos podrás tener al dueño que se preocupa por un montón de cosas, pero vos en lo administrativo lo venís manejando y te sale una nueva propuesta y decís, bueno, gente, está todo bien, pero me salió otra nueva propuesta y no tienen una forma ni documentada ni de cómo que vienen haciendo las cosas, se complica todo. ¿Está? Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería tratar de ¿qué? De documentar y tratar de hacer un pequeño ¿qué? Un diagrama que responda a ¿qué? A esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sé que es complejo esto, porque esto técnicamente, estamos todos sí, técnicamente la gente de informática le dice que es el proceso de documentación. Los informáticos no quieren documentar. ¿Qué significa esto? Yo quiero programar, pero no quiero andar anotando cómo se hacen las cosas. ¿El problema cuál es? Si vos te vas de la empresa, te vas a otra empresa y quedan huérfanos de tu conocimiento. ¿Se entiende? Por eso, la idea hoy es charlar un poquitito de qué. De esto, del concepto del modelado. ¿Estamos hasta ahí? Uy, a ver qué pusieron en el chat. Mirá, todo. Claro, hablando ahí de licencia, sí, en el caso del personal, decís vos, ¿quién lo está planteando? Agustín. Sí, sí, sí. Lo que sucede, lo que dice Agustín es correcto, ¿no? Si vos tenés un modelo, entre comillas, de gestión, te permite a vos replicarlo independientemente de hoy con qué personal o no podés contar si ya tenés un modelo de gestión. ¿Se entiende? Esa es la característica. Pero si no tenés ese modelo de gestión y vos te vas, o como dice ahí, una licencia por enfermedad, ¿y qué hacemos después? Tenés que empezar a remontar un montón de situaciones. Y es muy difícil, la gente de sistemas, es como vos decís, te digo porque lo estoy viviendo en este momento, estoy atravesando por una situación de esas, donde, a ver, ustedes pueden trabajar también en una consultora y les va a pasar lo mismo, no solamente, les puede pasar no solamente en una industria, en una empresa, o también en una consultora van a ver esto. Y, por ejemplo, ¿no? Y otros casos. ¿Y qué pasa? Yo estoy trabajando en un proyecto con gente del lado mío, que trabaja conmigo, pares míos, y del otro lado una empresa de sistemas. Y tanto la gente de sistemas del lado nuestro como la gente de la empresa, ningunos trabajan con documentación, con un estándar de documentación que para hacer los pasajes de desarrollo a prueba y a implementación. Entonces es muy difícil porque no está documentado todo ese modelado, no está documentado el que decía Norbert. Y entonces cuando vos les preguntás por qué hace 5 meses que las pruebas dan errores, y cómo puede ser que 5 meses con los mismos errores, y ahí les preguntás, ¿cómo es el circuito de ustedes? ¿Cómo lo tienen escrito? No, no lo tenemos escrito, no lo tenemos. Esto está diciendo Juan, mirá, que la documentación no es compatible, que cada uno documenta como exacto. Juan. Eso, documenta. Exacto. ¿Sí? Yo hago, mirá, te dicen, los de la empresa, que no son los nuestros, ¿no? Los de la empresa, te dicen, no, nosotros nos manejamos con estos estándares. ¿Y dónde están escritos para compartirlos? No, no los tenemos escritos, pero nosotros nos manejamos con estos estándares y cuando vamos a otros lados, las pruebas las presentamos así, los casos de uso o los casos de prueba, y dan correcto. Bueno, no, pero nosotros tenemos otros estándares, que son estos, estos y estos. Y entonces ahí viene el problema. No está nada escrito, se lo dicen en una reunión, no se entiende, porque no se entiende, y después vienen las demoras entre esto que lo dijo por un lado, ahí está escrito, el proceso de análisis, eso no iría en este caso, sería el diseño, los casos de uso, casos de prueba. Porque lo tenés acá, el modelado, ahí está. El caso de uso es modelado. Pasás a homologación, después tenés que pasar a homologación. Cuando pasás a homologación,
lo agarra, para que se entienda, después de homologación va implementación, que son distintas áreas. Porque tenés un área, el área que hace testeo es un área diferente a la de implementación, que es un área de tecnología, siempre se da, es muy raro encontrar un área que haga todo, porque es difícil, nada tiene que ver. Los casos de uso, casos de prueba, la gente que, para que lo entiendan bien, testea lo que se va a poner en producción, lo que se va a poner operativo, a la persona que lo implementa, lo pone operativo, que es de tecnología. Eso igual lo van a entender cuando vayan a un laburo que tenga que ver con eso, pero yo sé que es complejo, que a veces Lo que pasa, como dice es difícil entenderlo porque no se ve. Lo que pasa Sí. es que al poner acá la palabra análisis, vos, como ya tenés experiencia en este aspecto, uno acá en estas palabras encierra un montón de cosas. Muchísimo. El diseño, en realidad encierra un montón de cosas. Vos fíjate, hablaste que en el diseño, por un problema de compatibilidad en la documentación, están trabajando en el mismo proyecto, pero son dos organizaciones que tienen sus estándares de ¿qué? De documentación y encima no compatibilizan en lo que tienen que compatibilizar. Entonces es como terminar leyendo alemán con ruso, es decir, nadie se pone de acuerdo y nadie quiere traducir. Y te dicen arreglate. Ese es el problema. Porque eso es lo que decís vos. Después, como bien plantea vos, Juan, después se retrasa todo encima. Porque están acá. Están luchando acá, porque, como bien decís vos, cuando se hace un análisis, cuando se hace una prueba, yo hice un análisis de ensayo, esta área es independiente de las otras. Sí, sí. ¿Pero por qué, Miren, ¿por qué es independiente? Porque este te va a tirar a quemar a todos estos. Hay una frase que es trascendental. ¿Cuál es el objetivo de una prueba? No de una prueba, de un examen, pero ¿cuál es el objetivo de una prueba sobre un sistema o un dispositivo? ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Que falle. Lo prueban a ver si falla en realidad. Sí. Para que lo entiendan. Claro, si no falla, va bien, pero claro. Claro, para que lo entiendan bien y que lo vean en concreto, imagínense, porque yo les digo, porque trabajé casi en haciendo documentación de casi todas las partes esas. En esos pasos trabajé en casi todos. La gente que hace el análisis hace una documentación que tiene que ver con el alcance de lo que se busca que haga el sistema. Supónganse que es un sistema. Yo quiero que el sistema haga tal cosa, que sea una transacción, supongan. Entonces yo voy a escribir un alcance que va a decir qué quiero que se haga. Un alcance que lo hace siempre, casi siempre lo hace una persona que no es de sistemas, es una persona de organización y métodos, por ejemplo, como dijo Norbert. Entonces vos tenés que escribir una documentación que diga el alcance, con lo que está fuera del alcance, lo que está dentro del alcance, qué es lo que busco y demás. No va a ser tan técnico, no es técnico, es un alcance de organización, digamos, de analista de proceso. ¿Qué es esto, Juan? Ahí está. ¿Qué es lo lógico? Exacto. Sin pensar en el instrumento operativo. Vos querés, yo quiero, como bien decís vos, dentro del alcance, vos, perfecto, yo quiero pensar en esto primero. ¿Qué es lo que decís vos? Exacto. Que ahí podés hacer un análisis de la estructura, porque quién lo va a hacer dentro de la organización, con qué clave va a entrar, eso lo pones todo ahí, lo podés poner todo ahí. Después tenés una parte que es lo que sigue, que es el diseño, y ahí lo suele hacer el área de análisis y desarrollo, un analista de desarrollo funcional, que hace un documento funcional, y escribe, lo baja más al nivel de sistemas, pero no tiene que ser un técnico en sistemas. Puede ser yo he sido analista funcional hasta hace unos meses, y soy contador y licenciado, no soy sistemas. Pero, Juan, en el análisis funcional, lo que estás generando vos, ¿qué es? Es el modelo. Vos estás correcto. Acá de la idea que te bajaron, el analista funcional ya está pensando en otro nivel sin pensar en la solución técnica. Vos estás pensando en esto. Correcto. Y trabajás preguntándole al analista anterior y al que le sigue, al técnico que le sigue. Y además me olvidé decir algo, que el análisis inicial también puede tener parte normativa, un marco normativo que te acompañe. Entonces, en el diseño vos como haces un documento que es un documento funcional, que lo va a utilizar el técnico
para desarrollar en una aplicación. ¿Qué va a pasar? En paralelo tienen que hacer casos de prueba, casos de uso, que es, si vos entras a una pantalla y pongo tal cosa en un campo, ese campo tiene que dar tal resultado, tal otro, ahí está. Perfecto. Y ustedes, imagínense que ustedes entran, hacen el diseño, el documento funcional, y después preparan los casos de uso, casos de prueba, que hay, para que ustedes lo bajen a la realidad, imagínense que ustedes escriben, pueden utilizar, si es que lo obtienen, pantallas, y las pueden modificar las pantallas con técnica de dibujo, ¿no? Y decir que vos en un campo tenés que cargar esto, tenés que cargar esto, tenés que cargar esto, y luego tiene que el sistema hacer tal cosa, en base a lo que cargué. Si hay algún error cuando la persona que lo prueba empieza a cargar lo que vos le pediste que iba a cargar, y no puede seguir la prueba porque está fallando algo. Hay cosas que se prueban, hay elementos básicos que se prueban en una prueba, que se valga la redundancia, que el que hace la prueba ya lo hace en todas las pruebas de diferentes sistemas porque son aspectos naturales. A ver, en un campo que va un número, va a cargar una letra para ver si pasa o no pasa. Por ejemplo, estoy tirando un ejemplo tonto, ¿no? Eso siempre se hace. Y después tenés... porque como dice Juan, vos acá, este es el modelado y decís, bueno, perfecto, lo trabajo, pero después, esto de lo que dice Juan, tenés lo que se puede hacer y también lo que no vas a poder hacer. Lo que no vas a poder hacer. Claro, como correcto. dice Juan, dice, si nosotros lo implementamos y lo ponés bajo el concepto de prueba, es decir, la prueba, el objetivo es que falle. Entonces tenés que entrar por el absurdo, como decía Juan. Si entran números, tiene que cargar números. Y si le pongo letra y me lo toma, no, está mal. Lo tiene que inhibir directamente. Correcto. ¿Entiendes? Es lo que dice Juan. Correcto. O la otra, entran en un campo y vos tenés que, te dicen, es igual mayúscula, minúscula, y capaz que sí, porque después el sistema te lo pasa todo a qué? A mayúscula, para que no exista problema en la lectura de la información que te aparezcan ¿qué? Distintos caracteres, es decir, carácter por carácter, técnicamente se lo pasa todo mayúscula también. Hay un montón de esos tips que son netamente de qué? De caso de prueba. Claro. La otra, imagínense esto. Vos estás operando, por decir, estás operando con, ahora que tenés muchos cajeros, no los cajeros automáticos, 6 cajeros, que vos ponés los billetes y el cajero te va tomando los billetes para hacer el depósito. ¿Qué pasa si vos, porque está estudiado en realidad, ponés los billetes y de repente se te plantea el cajero, vos pusiste todos los billetes, tenés el número de transacción y no te lo totalizó? Pues decís, che, cargué 30 lucas y me dio la operación, pero no me totalizó las 30 lucas. Entraba en pánico, ¿no? Porque si vos pusiste 30 lucas física y el cajero no te lo totalizó, entraba en pánico. Vos tenés el número de operación, pero tiene que estar contemplado, porque si en ese momento técnicamente pasó algo, está bien, el banco va a tener que hacer un arqueo de ese cajero, le vas a tener que dar el número de operación, en qué horario, para que te lo validen en la cuenta. Porque eso, como dice Juan, lo podés tener adentro del modelo que vos pensaste, pero puede darse un caso que vos decís que no lo contemplaste y lo tenés que contemplar. ¿Se entiende? Por eso, el modelo, haciendo referencia a lo que planteaba Juan, la lógica es una cosa y la implementación es otra, que lo dice Juan. Hay sistemas, para hacer una idea, hay modelos administrativos y después se implementa el sistema que tranquilamente te llevan 2 años para eso, desde que se pensó hasta que directamente el producto se lo ejecuta. Juan, ¿cuánto demoras ustedes han tenido? Uy, ya pasó media hora. Juan. Sí. ¿Tiempo de implementación de ustedes? No, mirá, yo por ejemplo ahora estoy en un par de proyectos. En uno ¿viste la mesa de operaciones de un banco que tiene varios módulos? Cambios, títulos, dinero,
futuros, etcétera, etcétera. Son 8 módulos. Yo estoy parado en un módulo hace 5 meses con el módulo de cambios, mercado de cambios, o sea, billete, compra-venta de divisa. Estamos demorados 5 meses con la pérdida que eso implica. 5 meses porque este proceso de que el circuito de que la empresa presenta los casos de uso, rebotan lo que se llaman UAT, CQT, así se llaman los casos de uso en la jerga. Rebotan porque en las presentaciones, en el pasaje de presentaciones, este pasaje o sea, los presentan en un archivo dentro de la entidad. Hay que hacer un workflow, lo que se denomina un workflow, porque cumple con varias instancias. Y entonces todo tiene documentación. Ahora, no está escrita el estándar de documentación, pero tiene toda una documentación. Entonces hay que armar el workflow. Para que el workflow es lo que hace que se pase a prueba. Después pasa al sector de prueba. Prueba abre todos los casos de uso, casos de prueba como se llaman comúnmente, estos CQT, y empieza a probar. Y si salta un error que es invalidante, vuelve atrás los 20 casos de uso y vuelve a presentar otra vez. La empresa tiene que volver a presentar todo. Ahora, si no cumplen con la aprobación de cada uno de esos estancos en el parte del proceso, cada área no cumple en tiempo y forma, la demora se hace de 5 meses, como esto. ¿Y por qué? Por 2 casos de uso que estaban mal. 2 casos de uso invalidan 20. Lo que pasa cuando vamos con el tiempo, ¿cómo venimos? Si no, chicas, ¿sabes? Como dice Daniel, errores bloqueantes puso ahí en el chat. Bueno, exacto, es eso. Lo que pasa que, claro, no sé, lo que sucede es que vos podés tener desde errores de baja sensibilidad hasta errores de alta sensibilidad. Capaz que un error de baja sensibilidad lo podés capear, pero cuando tenés un error de alta sensibilidad, de alto impacto, no queda otra que lo que decís vos, Juan. Claro, No queda calculen otra. que estamos haciendo operaciones, están cargando operaciones de compra-venta de dólares. Entonces, no puede fallar. Y además hay una intervención de un operador, un supervisor. No, por eso digo, independientemente que estamos enfocados en el ámbito bancario, vos imaginate que para un sistema, vos podés tener sistemas. Nosotros estamos hablando de la administración, no quieran pensar los sistemas que se utilizan para control de dispositivos a distancia, por ejemplo, industriales, que tienen que pasar constantemente porque no existe ningún error. También, eso a nivel industrial es bastante complejo también. Por eso nosotros que estamos mirando esto, como decía Juan, lo importante que es primero tener esto bien en claro qué tenemos que hacer, la idea, y después empezar a bajar la idea que, como bien dijo Juan, que se transforma en un analista funcional para poder hacer de nexo entre quién, entre la idea principal y cómo hay que implementarlo. Llévenlo a otro proceso, a un proceso de producción, a un proceso de e-commerce, o sea, a cualquier otro proceso. Tiene sus diferencias, pero no son abismales las diferencias. No, porque la metodología sigue siendo la misma. Correcto. Lo que sucede es que cada uno va a tener un tipo de análisis, un tipo de diseño, un tipo de prueba. Es decir, pero básicamente vamos a respetar que estos hitos que hacen a qué? Al proceso, al modelado. Pasa por ahí, por eso quería trabajar un poquitito, pararnos en esto, ¿no? Porque el otro me decía, compra, venta, pido, proveedor, pido, no tengo stock. Bueno, pero vamos a mirar esto también. ¿Está? ¿Cómo andamos? Voy a bajar el celular de raro. Mayormente son errores más al reloj. Sí, es al reloj. Pero el sistema de liquidación, el sistema no me queda una liquidación. Y sí, claro. Sí. Bajamos esto y nos vemos en 5, chicos. ¿Eh?